Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023. Los 3 mensajes cósmicos. 3 mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero. Hermosa familia, una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes a este su programa de Fe y Esperanza, donde estudiamos la lección de Escuela Sabática, el estudio fascinante de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a seguir con la lección número 2, que es para el 8 de junio de 2023, y estamos muy contentos de poder traer para ustedes esta lección de Escuela Sabática. Es muy importante que sigamos estudiando y que sigamos creciendo espiritualmente todos juntos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Gracias porque es parte del Ministerio de Fe y Esperanza. Les recuerdo que aquí tenemos a mi costado el número de teléfono, un letrero, por así decirlo, en esta pequeña pantalla, donde tiene el nombre de un servidor, tiene la página de internet feyesperanza.org y también tiene aquí el número de teléfono donde usted puede pedir todos los materiales que ofrecemos de pronto aquí a través de este canal. Es un placer poder servirles, un placer poder compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado en el sentido de materiales, de conocimiento. Todo esto lo ponemos a su disposición. Gracias por sus preguntas también, que de hecho eso hace algunos temas muy interesantes para los programas de radio, a los cuales también le invitamos allí en Radio Fe y Esperanza. En nuestra página de internet usted puede escucharnos allí, pero al igual, tenemos algunos enlaces donde usted de ahí puede hacerle clic nada más y ahí nos puede escuchar también. Familia, de nuevo, gracias por acompañarnos. Vamos a la lección número 2 de una buena vez y esperamos en el Señor que también esta lección sea de gran bendición. Su servidor, amigo y hermano en Cristo Jesús, Joel Medina, les acompaña y es de nuevo hermoso y lindo poder compartir con todos ustedes. Vamos a la lección número 2. En la lección número 2 encontramos el título de El gran plan cristocéntrico de Dios. En este plan, la lección, ya dijimos la lección número 2. En este plan vamos a mirar, bella familia, en sí lo que encierra el Evangelio. ¿Sabe? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro siempre es Cristo Jesús. Siempre. El Creador y luego viene a ser el Redentor. En el Cordero representado a Cristo Jesús, el plan de salvación Cristo Jesús, el mensaje del primer ángel, recuerda el Evangelio eterno. ¿Quién es? Es el Evangelio de Cristo Jesús. De modo que todo esto, hermosa familia, es cristocéntrico. Todos nuestros temas deben ser cristocéntricos. Aunque hablemos de profecía, del santuario, de lo que sea, siempre debemos de nosotros ser o tomar en consideración esta parte, ¿sí? Ahora, entramos a la parte del texto para memorizar. Eso lo encontramos en Efesios 1:3. Efesios 1:3, le vamos a dar lectura, pero por supuesto vamos a orar antes de darle lectura. ¿Le parece? Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Si le es posible, por favor, acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos, Padre, porque eres bueno con nosotros y porque siempre estás cuidándonos y protegiéndonos. Señor, gracias por responder las inquietudes que tenemos, las dudas que tenemos también, y porque nos ayudas a crecer espiritualmente diariamente. Ahora, Señor, que vamos a estudiar esta lección, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que lo que aprendamos, Señor, nos ayude a acercarnos más a ti. Por eso, Señor, te agradecemos y agradecemos por toda la familia de Fe y Esperanza. Las personas que están trabajando dentro del ministerio, Señor, y también las personas que son colaboradores. Gracias, Padre bendito, por todo esto. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermosa familia, vamos al texto para memorizar, ¿le parece? El texto para memorizar dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué es lo que nos menciona? Dice, bueno, alabado sea el Dios y Padre nuestro. Una honra a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? A nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, el Padre, que en Cristo nos bendijo con toda bendición especial en los cielos. El hecho de que tengamos la bendición de Dios es nada más y nada menos que
con esa bendición es la salvación, es la vida eterna. El hecho de que el Padre nos bendiga a través de Cristo Jesús a cada uno de nosotros es porque nos está dando la vida eterna. Qué hermoso, ¿cierto? Y tomándose en consideración, bueno, ahora la lección de escuela sabática de esta semana habla precisamente sobre todo esto. De modo que veamos ahora a la parte del domingo. En la parte del domingo dice, elegidos y aceptados en Cristo. El hecho de que seamos elegidos y aceptados en Cristo Jesús, dice la pregunta que aparece ahí, dice, ¿qué significa la frase en lugares celestiales? Según vemos en Efesios 1:3, que es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Bendito sea el Dios, Padre nuestro, Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El hecho de que nosotros tengamos que mirar ahora los lugares celestiales y que tengamos que discernir qué significa esto. El hecho que Jesús vino a morir por nosotros nos da ahora, fíjese qué interesante, nos da la oportunidad de en un momento dado ir al cielo, estar en el cielo, en los lugares celestiales. Esto es bien importante porque recuerde que hay algunas personas que piensan o que creen que nadie va a ir al cielo, solamente 144,000, por ejemplo. No, aquí nos dice claramente la palabra de Dios, ¿no? Que la bendición de Dios es para acercarnos a los lugares celestiales. Y sobre eso, bueno, es muy, muy importante esa información para que nosotros la atesoremos en nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo la demás pregunta, porque hay citas bíblicas que vamos a dar lectura y también contestar la pregunta que aparece. ¿Sí? La pregunta sigue diciendo, bueno, la leemos de nuevo desde el principio. ¿Qué significa la frase en lugares celestiales? Según la Reina Valera 1960 de Efesios, el único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento. Estudia los usos de la frase. Y luego dice, ver Efesios 1:3, 20, 2:6, 3:10 y 6:12. Y luego dice, comparar con la Reina Valera 60, comparar el uso de en lugares en los cielos. Bueno, vamos a mirar aquí, dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús fue al cielo, y muy interesante, ¿no? Porque Jesús va al cielo, y donde Jesús está, dice, donde yo estoy, quiero que también ustedes estén. Quiero que ustedes también vengan conmigo. Bueno, Jesús, dice la palabra del Señor, se fue a los lugares celestiales. Todos sabemos, ¿no? Porque Él mismo lo anunció. Voy a ir con mi Padre y me voy a sentar en el trono con mi Padre. De modo que es algo que Él mismo anunció desde un principio. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una vez más, en los lugares celestiales. Ahora, alguien podría argumentar que estos lugares celestiales, y de lo que estamos hablando aquí, es espiritual, que no es literal. Y hasta cierto punto tiene razón, hasta cierto punto, porque hay una forma espiritual que tenemos que ver antes de que se concrete la forma literal. En un momento dado, entraremos a la patria celestial literalmente, pero por lo pronto, ahora aquí en el versículo 6, estamos mirando cómo nosotros por lo pronto espiritualmente vamos con Cristo Jesús. Ahora, déjeme aclarar un poquito las dudas de aquí del versículo 6 del capítulo 2. Note lo que dice y pareciera de pronto que está hablando o diciendo algo inapropiado. ¿A qué me refiero? Al hecho de que las personas se van al cielo cuando mueren. Mire, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Obviamente, la persona que está leyendo este texto está vivo. Pero si lo acoplamos a una persona que ya pasó al descanso, quiere decir que Jesús lo resucitó y asimismo lo hizo sentar con Él en los lugares celestiales allá en el cielo. Entonces, cuando una persona se muere, Jesús la resucita y se la lleva al cielo, ¿cierto? No, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Eso no es lo que dice la Biblia. Recuerde, todo esto es espiritual. De una forma espiritual,
¿En qué momento nos ha resucitado a nosotros? Porque ahora vamos a acoplarlo ya no a una persona que pasó al descanso, literalmente. Acoplémoslo a nosotros como seres humanos, como pecadores. Juntamente con Él nos resucitó. Recuerde, el hecho de estar en pecado, estamos muertos. En pecado estamos muertos. Pero una vez que venimos a Cristo Jesús y nos bautizamos, recuerda, usted se bautiza, muere al viejo yo y sale una nueva criatura. Al salir la nueva criatura, usted ha resucitado. ¿De dónde ha resucitado? De sus pecados. Ahora usted ya no es pecador, ahora usted es espiritual, ¿sí? De esa manera es que Jesús nos ha resucitado y espiritualmente asimismo estamos juntos con Él porque somos sus hijos. Somos los hijos del Padre. Somos en esa forma, en esa misma línea, hermanos de Jesucristo. Somos igual que Jesús, hijos del Padre, ¿no? Mirando esa línea de hijos nada más, ¿no? Que no que seamos igual con Jesús espiritualmente, ni mucho menos en la deidad. Pero como Jesús, por medio de Jesús, podemos entrar al Padre. Y de esa forma usted y yo tenemos la oportunidad ahora de espiritualmente haber resucitado de nuestra vida antigua, de ya no somos pecadores, ahora somos en Cristo Jesús una nueva criatura. Y en esa nueva criatura, espiritualmente, estamos juntamente con Cristo crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Otra forma de ponerlo como lo pondría Pablo, ¿no? Espero que quede claro esa parte porque, ¿sabe? De repente podría malinterpretarse. Mire, los muertos los resucitan y se van al cielo. No, no está hablando de eso. Está hablando de una persona que era pecadora, se entregó a Jesús, se bautizó y ahora está con Cristo Jesús en el cielo. De esa manera es una forma espiritual de ver las cosas, ¿sí? Dice el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios, dice de la siguiente manera. Bueno, de hecho, vamos a la pantalla. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué nos llevó con Cristo Jesús? Nos ha llevado al cielo espiritualmente para que el poder de Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús, se manifieste en nosotros y poder nosotros vencer a las potestades en el nombre de Jesús. Somos ahora por Cristo Jesús vencedores del pecado, vencedores de la muerte, vencedores en Cristo Jesús. Todo esto es en Cristo Jesús, ¿no? Cuando somos fieles hijos de Dios, el hecho de ser fieles hijos de Dios, ya hemos vencido la muerte. Mire, que no nos alejemos de Jehová, no nos alejemos de Dios, somos vencedores y tendremos la oportunidad de, por así decirlo, no morir eternamente, ¿no? Que eso es el problema de repente que podemos tener nosotros como seres humanos. En un caso de que nos alejemos del camino de la verdad una vez más, ¿sí? Sigue diciendo la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Notemos aquí, nuestra lucha es contra espíritus, contra demonios. Son los ángeles caídos que siguieron a Lucifer cuando él se rebeló en contra de Dios, ¿sí? Ahora vamos a Efesios 3:15. Dice así: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Se refiere obviamente a Cristo Jesús. Somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús, por la labor de Cristo Jesús, por el evangelio eterno de Cristo Jesús. Todo esto nos lleva a lo mismo, en una forma espiritual. Recuerde otra vez, espiritual. La misma lucha que tenemos como personas. Somos pecadores. Somos, en este caso, estamos luchando en contra de gobiernos espirituales que no miramos, que no podemos tocar. ¿Por qué? Porque todo es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. De hecho, el gran conflicto entre Cristo y Satanás es el conflicto que está en nuestros corazones. El conflicto más grande para el cielo, si le queremos llamar así, para Cristo Jesús, es la decisión tuya y la decisión mía. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Nuestra decisión. ¿Vamos a decidir a estar bien con Cristo Jesús o vamos a decidir que el enemigo gane? Si
si tú eres fiel a Cristo Jesús y aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, entonces el conflicto de los siglos ha terminado a tu favor, a nuestro favor. Cristo ha ganado. Cristo ha ganado, Cristo ha triunfado. Cada lucha en cada corazón, veámoslo de esta manera. Si nosotros nos descarriamos y permitimos que el enemigo haga con nosotros el pecado y que nos lleve por las sendas no apropiadas, entonces el conflicto también ha terminado, pero entonces quien ha ganado es Satanás. Y eso, por supuesto, mis hermanos, está en nuestro corazón. El conflicto de los siglos está en tu corazón. El conflicto entre el bien y el mal está en tu corazón. ¿Quién va a ganar, el bien o el mal? El conflicto entre Cristo y Satanás está en tu corazón. ¿Quién va a ganar, Cristo o Satanás? ¿A quién le vas a hacer caso? Ese es el conflicto más grande que podemos entender. Y ahora aquí podemos mirar a través de Cristo Jesús, a través de la Santa Palabra, que Jesús ha hecho ya provisión apropiada para que tú ganes ese conflicto. Él pagó ya el precio de la muerte incluso. Ya tú no tienes que morir. Yo no tengo que morir. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y entonces todo estará bien. Hermosa familia, esa es una forma de mirar el conflicto de los siglos, ¿sí? Veamos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice ahora en Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese mismo Cristo Jesús que vino y que murió por ti y por mí en la cruz, es el mismo que ascendió a los cielos. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, tenemos la victoria asegurada. Solamente que la victoria está en nuestra decisión, fíjese. Hasta eso. Ahí está el libre albedrío. Y allí es donde cada quien puede decidir cómo quedamos y quién gana en ese gran conflicto, ¿cierto? La última cita que encontramos aquí de esta pregunta es Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hablando ahora de la salvación, para Jesús no hay acepción de personas. La pregunta que aparece allí, la respuesta para esta pregunta, de hecho voy a leer la pregunta una vez más, no, para que se entienda la respuesta. Dice, ¿qué significa la frase en lugares celestiales de Efesios? El único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento, que es la Reina Valera 1960, ¿sí? Dice, estudia los usos de la frase. Y ahora dice, compara el uso en los cielos de Efesios 3:15 y 4:10 y 6:9. Muy bien, entonces, la frase en lugares celestiales es la promesa de estar con Cristo en el cielo. Es dada por la fe que tenemos en Él. Que por su gracia Cristo nos ha sacado de la esclavitud o muerte del pecado para tener vida eterna solo en Él, solo en Cristo Jesús, ¿sí? Muy bien, vamos allá adelante, al pie de la página el domingo. Dice, reflexiona sobre Efesios 1:4. Dice así Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, ¿qué dice que Dios nos eligió? ¿Qué dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos revela esto el amor de Dios por nosotros y su deseo de que seamos salvos? Muy bien. La respuesta de un servidor. Antes que Dios creara el mundo, al ser humano y todo lo que hay en la tierra, Dios ya tenía un plan de salvación, sabiendo de antemano que el ser humano pecaría. El plan de Dios es restaurar nuestra perfección que un día tuvo Adán. Y eso es en donde podríamos sacar otro estudio diferente, ¿cierto? La parte de en el lunes, dice, lee Efesios 1:7 y 8. Vamos a leerlo aquí. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Eso es 7 y 8. Ahora dice, redención. Es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Compara los usos de esta representación en Colosenses 1:13 y 14, y luego Tito 2:13 y 14 y Hebreos 9:15.
15. Muy bien, vamos a mirar aquí. Colosenses 1, 13, 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego dice Tito 2, 13, 14, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué hermoso. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, dice la pregunta que aparece ahí al final de esta frase, ¿qué temas comparten estos pasajes en común con Efesios 1, 7 y 8? Muy bien, dice, redención en Cristo, por gracia, por nuestra fe, es lo mismo que salvación y vida eterna que Cristo aseguró al morir en la cruz por el pecador, para que por medio de su sangre redentora tengamos vida eterna. Ahora, antes de seguir al pie de la página del lunes, Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Note que el nuevo pacto lo que está haciendo y lo que mucha gente de repente no entiende porque, sabe, normalmente analizamos el primer pacto como la ley de Dios nada más. Antes tienes que guardar la ley de Dios, hoy ya no lo tienes que guardar. Y es donde se concentra la mayoría de las personas. Bueno, en este pacto está analizando el punto de la muerte. En el primer pacto había muerte. En el segundo pacto ya no hay muerte. Note qué interesante. En el primer pacto se tenía que matar un cordero. Un ser humano tenía que quitarle la vida a un cordero. ¿Para qué? Para remisión de los pecados del pueblo o de sus propios pecados. Pero en el nuevo pacto, ahora Cristo Jesús viene y muere y ya no hay que morir, ya no hay que seguir muriendo. O sea, Jesús no tiene que morir cada vez que usted peca, cada vez que nosotros tenemos que ir a pedir perdón. Ya Jesús no tiene que morir tantas veces como sucedía antes en el antiguo pacto, que tenían que traer constantemente un cordero porque constantemente el pueblo estaba pecando, obviamente. Ahora en el nuevo pacto, Jesús se encarga de todo. Ya murió una vez y una vez para siempre, y con eso redime a toda la raza humana desde la fundación del mundo, desde Adán y Eva, Abel y todos ellos que traían sus corderos y que se arrepintieron genuinamente desde la creación hasta el día de hoy y hacia el futuro. Todo mundo que se arrepiente de todo corazón, el nuevo pacto, la sangre de Cristo Jesús, le limpia de todo mal y le guarda de esa manera. Pero esa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz hace aproximadamente 2000 años atrás, también cubre a Adán y a Eva, que ellos tuvieron que matar un corderito para perdonar sus pecados. Ese corderito representaba a Cristo Jesús. Ese es el antiguo pacto. En el nuevo pacto Jesús viene, Jesús muere y ya no hay que traer un cordero más para que muera por nosotros en este caso, ¿sí? Al pie de la página, allí en el lunes, dice así. ¿Qué significa para ti ser perdonado y redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo? Y si sientes que no lo mereces, pista, no eres digno. Eso es el centro neurológico de la cruz. Muy bien, respuesta de un servidor. El perdón de Cristo en mi vida es muy importante, porque aún siendo pecador, Cristo me amó y murió por mí. Por lo cual yo agradezco y ahora le sirvo con firmeza y con la esperanza de verlo un día y agradecerle todo lo que sufrió por mí. Ahora que lo merecemos, que merecemos nosotros que Jesús haya muerto por nosotros y que nos haya rescatado, por supuesto que no. Pero eso es porque nosotros somos su creación y Jesús vino a salvar su creación. Y es verdad, Jesús ama su creación. Jesús no quiere que su creación se destruya. Pero Jesús le dio a su misma creación la oportunidad de aceptar o rechazar ese regalo de la vida eterna. Y ahí es donde de repente muchas personas nos podemos confundir y comenzar a sacar de repente ideas por otros lados, ¿cierto? Bueno, espero que usted y yo nos aferremos solamente de la verdad y que Jesús sea nuestro centro y que Jesús sea el único a quien nosotros le demos la honra y la gloria
y por el cual podamos ser salvos, ¿sí? Vamos a la parte del martes. El plan cristocéntrico de Dios, dice el título para este día. ¿Cuál es el plan de Dios llegado el tiempo y cuán amplio es su alcance? Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, recuerda la lectura bíblica de la semana pasada, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Respuesta de un servidor. El plan de Dios es de salvar a la humanidad. Se cumplió el plan de Dios es de salvar a la humanidad. Se cumplió cuando Cristo murió en la cruz y ahora por su sangre redentora podemos entrar al cielo, a la vida eterna. Y les recuerdo que hoy por hoy espiritualmente podemos entrar al cielo, espiritualmente. ¿Okay? Nuestras obras entran al cielo, por eso es que están las almas debajo del altar, de una forma espiritual, no literalmente, ¿no? Por eso es que es importante que también entendamos esa parte. Al pie de la página allí el martes, dice así: ¿cómo puedes reconocer y celebrar que la redención que vives en Cristo Jesús es parte de algo amplio y grandioso? Una parte integral del plan final diseñado por Dios para unir todas las cosas en Cristo. Muy bien. Por fe reconocemos y en fidelidad celebramos la eternidad que Cristo nos da por su gracia redentora. Por fe somos salvos y por fe andamos. Nuestro caminar es por fe. Entonces, si nosotros lo miramos de esa manera, por fe nos acercamos a Cristo Jesús, por fe aceptamos el sacrificio de Cristo, pero en fidelidad celebramos el triunfo. Somos fieles hijos de Dios y en su momento Cristo Jesús nos dará la eternidad y también nos dará la oportunidad de llegar al cielo de esa manera, ¿sí? Vamos a la parte del miércoles, ¿le parece? Muy bien, vamos allá. El miércoles dice, vivir para alabar su gloria. La pregunta que aparece dice, compara los usos de la idea de herencia en Efesios 1, 11 y 14 y 18. Muy bien. Dice, vamos a leer la lectura bíblica y luego leemos la pregunta. Efesios 1, 11 dice, en él mismo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y qué pasa con la predestinación? Si Dios nos predestinó para ser salvos, ¿por qué no nos salvamos? Mucha gente usa este argumento para decir que todo el mundo se va a salvar, ¿sabe? No, Dios nos predestinó para salvarnos. Y aquí dice, Él nos predestinó para salvarnos, de modo que todos nos vamos a salvar. ¿Sabe qué? No, Dios ha hecho el plan de que usted y yo nos salvemos. Pero en ese maravilloso plan, Dios nos deja a nosotros la responsabilidad. Veámoslo de esa manera. No estamos predestinados y que va a salvarte porque te va a salvar no importa lo que tú hagas. Sería incoherente la palabra de Dios en todo lo demás, lo que es la fidelidad. Entonces, si nos vamos a salvar de igual manera, ¿para qué estamos luchando ahí por la fidelidad? ¿Se da cuenta? Si todo el mundo se va a salvar, ¿para qué tanto rollo con la fidelidad? ¿Para qué tanto la ley de Dios? ¿Para qué tanto estar yendo a la iglesia, portándose uno bien y haciendo todo lo demás? De repente, la carne nos puede llamar incluso a portarnos mal, ¿cierto? A andar en parrandas, qué sé yo. Pero nosotros tratamos de mantenernos firmes en el Señor, honrando y glorificando su nombre. En nuestros cuerpos, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, en todo lo que hacemos, glorificamos el nombre de Dios. Entonces, ¿para qué? Como que no tiene sentido, ¿no? Que si todos nos vamos a salvar y todos estamos predestinados a salvarnos, entonces ¿para qué tanto escándalo con que si esto está bien, que si el otro está mal y que si esto es pecado y el otro no es pecado y fidelidad aquí, fidelidad allá? No tiene sentido, ¿cierto? Pero bueno, aquí lo que acabamos de mirar, estamos predestinados, mis hermanos, porque es un propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo nos salvemos. Y la idea de Dios y el plan de Dios es que usted se salve. Dios ya puso el camino, Dios ya hizo todo lo necesario para que usted y yo nos salvemos. Pero todavía dice, mira, aquí está el camino, ya está todo pagado, tú puedes entrar al cielo, pero, ¿sabes? Lo voy a dejar que tú lo decidas.
Ya tú decides si quieres entrar o no quieres entrar. ¿Qué le parece? Eso es una forma tal vez un poquito más sencilla de mirar las cosas, ¿sí? De mirar que genuinamente usted y yo tengamos esa oportunidad de entrar al cielo, pero por nuestra propia decisión. ¿Está bien? Entonces vamos a leer ahora el 14, 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este texto me lo dejan aquí, mis hermanos, y si usted nota, empieza con una letra minúscula. Quiere decir que viene un contexto más arriba y la frase no está completa porque le falta de arriba. Recuerde que el versículo 13 dice que por el Espíritu Santo fuimos sellados. ¿Se acuerda? El versículo 13 habla del sellamiento del ser humano, del pueblo de Dios. El sello del pueblo de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ahora sí que el sello de Dios, el Espíritu Santo, son las arras de nuestra redención. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, el sello de Dios, es la garantía, en este caso, de que podemos llegar al cielo, de que todo está bien. El sello de Dios, el Espíritu Santo, es la garantía de que usted va a poder, en un momento dado, gozar de la eternidad. Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por nuestra fe. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio. Porque Jesús murió para que usted y yo tengamos vida eterna. Interesante. Porque si Jesús no hubiese muerto, nuestra esperanza de vivir eternamente no existiría. Pero gracias a Dios que mandó a su Hijo para que pagara el precio de la muerte, para que usted y yo podamos ahora levantarnos y decir genuinamente, amo a Cristo Jesús y le soy fiel. Y por eso vamos al cielo. ¿Le parece? Bueno, seguimos mirando aquí en la lectura bíblica. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, ¿por qué crees que esta idea es importante para Pablo? Muy bien, respuesta de un servidor allí en la pantalla dice, la herencia en cualquier contexto espiritual que la veamos, siempre nos llevará al sacrificio de Cristo y la vida eterna. Nuestra herencia va a hablar siempre del pago que ya se hizo para que usted tenga al último el resultado, que el resultado de la vida eterna, el resultado de la bendición de poder llegar al cielo en un momento dado. De esa forma es que nosotros sabemos por el sello de Dios, al ser fieles hijos de Dios, que tendremos la certeza de poder llegar al cielo y vivir allá con Cristo Jesús por 1000 años, con nuestro Padre Celestial por 1000 años. Y después regresamos aquí a la tierra una vez más, ¿no? Para seguir aquí en este planeta también. Entramos a la parte de el pie de la página de el jueves. Dice, ¿cuál es la diferencia entre trabajar para obtener algo y heredarlo? ¿Cómo nos ayuda esta idea a entender lo que hemos recibido en Jesús? Muy bien. Respuesta de un servidor. Si trabajamos para obtener algo, lo merecemos. Pero si es un regalo, es inmerecido. La vida eterna que Cristo nos regala es inmerecida. ¿Sabe? De pronto, tal vez no entendemos el concepto completo o bien todo lo que encierra la gracia, el regalo y todo lo demás, como lo hemos respondido aquí. ¿Sabe? Lo ponemos de esta manera. Si usted trabaja toda la semana, el viernes, o de repente puede ser 2 semanas, ¿no? Que normalmente se hace así, trabaja 2 semanas, un trabajo honesto, al final de las 2 semanas usted merece un pago, ¿cierto? Usted merece un pago, usted merece que se le paguen por el tiempo que usted invirtió para trabajar para X compañía. Entonces, usted se merece ese pago, porque usted trabajó por 2 semanas. Pero ¿qué tal si no trabajó por 2 semanas? ¿Qué tal si se la pasa paseando nada más? Se la pasa dando vueltas por aquí, se la pasa, qué sé yo, haciendo todo menos trabajando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Usted cree que merece su pago al final de los 15 días, al final de las 2 semanas? Por supuesto que no. Si no trabajó, no se le debe pagar, ¿cierto? Pero sabemos bien que si usted trabajó, es merecedora de el pago. Ahora, si usted no trabajó por 2 semanas,
¿Ok? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo pusimos en la iglesia la semana pasada con una hermana, eh, porque hizo la pregunta. Lo que es la gracia, lo que es el pago merecido y no merecido, ¿no? Porque la gracia que Jesús nos da es el don de la vida eterna que no merecemos. Entonces, ¿qué sucede? La persona que trabaja merece su pago. Pero vamos a suponer por un momento solamente por un momento, que una persona no pudo trabajar porque se enfermó, porque se murió un ser querido muy estimado y ahora tiene que pasar sus días allí de luto, si le queremos llamar, ¿no? Entonces, si la persona no trabajó por 2 semanas, un ejemplo, ¿ok? No trabajó, no tenía guardado vacaciones tampoco, no tenía nada, pero la persona no trabajó. La persona no merece recibir su pago. Pero ¿sabe qué tal si el gerente o el dueño de la compañía dice, ¿sabes qué? No te preocupes, sé que no trabajaste porque te enfermaste, estuviste en el hospital por 2 semanas, esas 2 semanas que no trabajaste, no te preocupes. Sabemos que tienes gastos y tienes que biles que pagar, ¿no? Entonces, no te preocupes. Te vamos a dar tu sueldo igual como si hubieses trabajado. Y mire qué ha pasado, por cierto, ¿eh? Ha pasado en algunas compañías. Hay gerentes, hay dueños de compañías que son buenas personas así de esa manera, ¿no? Entonces, la pregunta es, si la persona no trabajó durante 2 semanas, ¿merece ese pago? Por supuesto que no. A eso se le llama gracia. Lo está recibiendo inmerecidamente. Porque merecidamente es que hubiese trabajado. Entonces le pagan, aunque tiene de qué alabarse. Porque trabajó para su pago. Pero si no trabajó, de igual manera le pagaron. Entonces, no tiene nada de qué alabar, sino que solamente tiene que agradecer porque Dios, bueno, no Dios, no, en este caso con Jesús, con los dos, pero en la compañía, el gerente o el dueño vio a bien ayudarle de esa manera. Bueno, eso mismo lo podemos aplicar ahora a la vida espiritual. Nosotros no hemos hecho nada para recibir la vida eterna. Lo contrario, parece que cada vez nos apartamos más de Jesús. Pero Jesús dice, yo muero por ustedes y ahora solamente espero que ustedes tomen la decisión de aceptar el regalo que yo les doy. Jesús dice, miren, aquí está la vida eterna. ¿Lo aceptan o lo rechazan? Pero aquí está la vida eterna. Jesús no la da. Ya, ¿qué hace usted con la vida eterna? La guarda siendo fiel a los mandamientos de Dios, siendo fiel a las doctrinas de Cristo Jesús, llevando una vida cristiana, viviendo la compasión, viviendo el amor de Cristo Jesús. Usted es fiel, entonces usted en su momento recibirá la vida eterna. Que Jesús ya le ha otorgado a usted por medio de Cristo Jesús, ¿no? Dios nos ha otorgado por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esa es una forma de mirar la salvación. Algo que no merecemos, pero que Dios, por medio de Cristo Jesús, se nos la da. La vida eterna. Vivir la vida eterna, mis hermanos, es porque hay una muerte eterna asegurada para nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte no es la muerte de lo que la Biblia llama el sueño, es la muerte eterna. Si algo merecemos usted y yo, es la muerte eterna. Bueno, Jesús murió por usted y por mí. Por eso es que Él murió por usted y por mí. ¿Para qué? Para que Él muere por usted y por mí, pero entonces Dios lo resucita. Él resucita y ahora Él vence la muerte. Él elimina la muerte con esa acción. Y ahora cuando Él sale y dice, ok, ¿sabes qué, Joel Medina? Aquí está la vida eterna. Ya no tienes que morir porque ya yo morí por ti. Lo que la ley exige que es la muerte, lo que el pecado exige que es la muerte, ¿sabes? Ya lo pagué yo. Ahora solamente te toca aceptar mi regalo de la vida eterna y podrás ser feliz por la eternidad. ¿Qué dices? Ay, qué tontos fuéramos si no aceptamos ese regalo, ¿verdad que sí? Bueno, tristemente, la mayoría del ser humano no acepta ese regalo, que es totalmente gratis, que ya está pagado. A veces menospreciamos cosas que son baratas o que son regaladas, ¿sabe? Hablando de cosas regaladas, ¿no? Al principio del Ministerio de Fe y Esperanza llevábamos materiales y regalábamos gráficas, regalábamos todo, ¿no?
Entonces, eso está bien, ¿no? Pero, ¿cuál era el problema? Que lo regalábamos gráficas de repente, materiales, y cuando terminaba la conferencia, mis hermanos, ese mismo día, ahí me los encontraba de repente ahí mismo en la banca, que a la gente no le interesó. Le dábamos el material y ahí mismo lo dejaba. Entonces, de ahí yo tuve una decisión. Y todavía lo regalamos, pero ahora a la persona que lo pida, nada más. Y voy en una conferencia, hermano, aquí están las gráficas, aquí está esta gráfica, aquí está esto, aquí está lo otro, este material es suyo si usted lo quiere, pero pídamelo. Si me lo pide, con mucho gusto se lo regalo. ¿Y por qué? Porque si alguien lo pide, es una acción que tiene que tomar para poder recibir ese regalo, ¿cierto? Y entonces lo va a aprovechar. Si usted nomás lo regala, sin lo reparte por todas partes, nada más, ¿sabe? Posiblemente a la gente no le interese y no le va a importar, no le va a interesar y ni le van a estudiar. No, pues entonces ¿para qué? Y todos esos materiales cuestan dinero, tiempo para hacerlos, tiempo para hacer las gráficas, tiempo todo eso, tiempo y materiales que se están regalando para que la gente no lo aproveche de repente. Eso de repente duele, duele, ¿no? Por eso, o sea, yo podría mandar de repente todos los materiales que damos aquí. Mire, ¿quiere este póster? Ahí está. Y mandarlo a todo el mundo, ¿no? Poner una serie, mire, aquí descárguelo. Pero si a la gente no le interesa, pues mejor no. Si le interesa, me lo pide y con mucho gusto se lo mandamos, ¿ok? Y ahí vamos con lo mismo todavía, de esa manera. Vamos a ir a la parte del jueves, hermosa familia. En la parte del jueves, el título es El Espíritu Santo, sello y anticipo. Muy bien, dice en Efesios 1, 13 y 14, Pablo relata brevemente la historia de conversión de sus lectores. ¿Cuáles son los pasos en esa historia? Muy bien. Interesante la forma como se pone aquí en Efesios 1, 13 y 14. Y de hecho también el versículo, bueno, el capítulo 4 y versículo 30, si no mal recuerdo, también habla sobre el sellamiento del Espíritu Santo. Pero dice aquí Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pasos en esta historia, en estos textos, por así decirlo, de ser sellados por el Espíritu Santo, y que sea la garantía también de que vamos a poder recibir el sello de Dios y la salvación más que nada? Bueno, entonces los puntos aquí son escuchar, creer, ser sellados, ser redimidos y de ahí vivir eternamente. Eso es algo hermoso, ¿no? Y que sabe que usted y yo podamos de pronto tomar esto en consideración. Necesitamos escuchar, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Entonces, una vez que usted escucha la palabra de Dios, usted cree. El que cree en mí, que dice Jesús, tendrá vida eterna. Entonces, Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella persona que cree en Jesús es porque ha escuchado la palabra de Dios. Si no, no lo creyera. Entonces, pues, ser sellados, el sello de Dios, mis hermanos, es nosotros trabajando. Una vez que creemos en Jesús, una vez que hemos tenido ese levantamiento espiritual, si le queremos llamar así, entonces vamos perfeccionándonos hasta llegar a ser sellados. Una vez que seamos sellados, mis hermanos, tenemos en este caso, la redención ya asegurada. Tenemos asegurada ya la vida eterna. Por eso es que escuchamos, creemos, somos sellados, redimidos, y entonces ya redimidos con la redención, cuando Jesús venga en gloria y majestad, ahí viviremos ya eternamente. Es sencilla la cosa, ¿verdad que sí? Bueno, ahí le dejo una vez más los puntos en la pantalla. Escuchar, creer, ser sellados, ser redimidos y vivir eternamente. Todo eso se encierra de paso aquí en Efesios 1, 13 y 14. Hay preguntas en el viernes. Vamos a dar lectura a cada una de ellas, mis hermanos. Y sobre eso ya iríamos terminando con la lección de escuela sabática. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿qué argumentos agregarías a los expuestos arriba para apoyar la idea de que Dios no decide antes de crearnos quién se salvará
ni quién se perderá. Muy bien. Entonces la respuesta de un servidor dice, Dios nos ha dado a todos la libertad de elección y de decidir. Somos nosotros mismos los que decidimos si somos fieles a Dios o no. Todo está en la fidelidad y en la adoración, hermosa familia. Si adoramos correctamente y somos fieles hijos de Dios, quiere decir que estamos sirviendo apropiadamente y que tenemos el sello del Espíritu Santo. Y que en este caso tenemos la oportunidad de recibir la bendición de la vida eterna. De esa manera lo podemos ver y analizar. Vamos a la pregunta número 2, ¿sí? Dice, en última instancia, ¿quién toma la decisión de si una persona se salva en Jesús o no? Bueno, ahí tiene la respuesta de un servidor. Nosotros mismos. ¿Sabe? El pecado imperdonable es aquel pecado que usted y yo no confesamos ante Dios. No hay una acción tan grave, una decisión tan grave que usted y yo tomemos que Dios diga, esta decisión que tú tomaste no te la puedo perdonar. No. Si usted pide perdón genuinamente, cualquier decisión, cualquier pecado que usted haga, Dios lo va a perdonar. Pero para eso, pues, obviamente, necesitamos nosotros venir de todo corazón. El único pecado que Dios no te va a perdonar a ti, ni a mí tampoco, es aquel que no traigamos ante Él, por el cual no pidamos perdón. Ese es el único pecado, ¿sí? De modo que ya lo sabemos de esa forma. La pregunta número 3 dice así. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, según vemos en Efesios 1:7. ¿Cómo revela este versículo la realidad de la salvación solo por la fe y no por las obras de la ley? Muy bien. Tenemos la respuesta de un servidor aquí. Dice, Cristo pagó el precio para que yo pueda tener vida eterna. Hoy, solo por mi fe en Cristo, soy salvo por gracia. ¿Tenemos fe en Cristo Jesús? Si tenemos fe en Cristo Jesús, entonces, hermosa familia, créame que somos salvos allí por gracia. Ahora sí, tenemos aquí el fin de la lección de escuela sabática y ahora, mi bella familia, les recordamos solamente que estamos muy contentos con ustedes porque se comunican con nosotros a través de las diferentes redes sociales y, por supuesto, ahí les dejo para que vayan mirando por qué parte nos puede contactar también, si usted es nuevo aquí en este canal. Si nos deja un mensajito ahí en YouTube, le vamos a leer y le vamos a dar respuesta para que usted esté ahí al pendiente. Si usted nos manda un mensaje a través de Facebook, también le vamos a responder. Si es por WhatsApp, por favor, hágalo a este número que aparece aquí en pantalla. Es símbolo de más, luego el número 1, porque es en Estados Unidos, y luego 951-231-3877. Ok, lo mismo con Telegram. Correos electrónicos, por favor, mándemelos a info@feyesperanza.org. Allí usted puede recibir respuestas a sus preguntas. También puede mandarnos un mensajito a través de la página feyesperanza.org, que es nuestra página oficial, donde estamos ahí constantemente en contacto también con usted y subiendo materiales, por supuesto, ahí en la página. De modo que, hermosa familia, muchas gracias de nuevo, porque usted es parte de nuestro ministerio, porque está constantemente con nosotros, y con esta hermosísima lámina de la vida de Cristo Jesús nos despedimos de usted solamente por esta semana. Esperamos que Dios nos permita estar con usted la próxima semana también, pero recuerde, y le seguimos recordando, con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, y su familia debe de estar allí. Mi amigo Joel Medina le mando un abrazo donde quiera que se encuentre. Que Dios y la gracia redentora de Cristo Jesús esté siempre sobre usted y sobre su familia. Gracias por ser colaborador de Fe y Esperanza. Gracias por ayudarnos con sus ofrendas de amor. Eso nos ayuda a pagar los servidores, a pagar los equipos y todo lo que conlleva, los gastos que conllevan a tener este ministerio andando para su beneficio y para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán